Grabar. Ya. Las clases, bueno, las clases se graban, ¿ya? Todas las clases son grabadas y son subidas a una plataforma que se llama OneDrive, que lo tiene el correo, ¿ya? Así que alguien me preguntaba por ahí, creo que había algunos compañeros que tenían dificultades por lo pronto por hoy día y todo. Me preguntaban si estaba la clase subida y la clase está grabada en realidad, está subida y grabada, ¿ya? Así que esa es una de las consideraciones, que todas las clases se van a grabar y se van a subir, ¿ya? Entonces, les voy a comentar el plan de asignatura. El plan de asignatura tiene por código 264 y el horario de clases es el lunes a las 9:50 y el miércoles a las 8:10, como estamos en este instante. A ver, acá efectivamente, la Camila Teureuna. Esperen un segundo, porque estoy admitiendo. Esta asignatura tiene 5 créditos, ¿ya? Lo que corresponde a 4 horas de clases cronológicas y las que se distribuyen en horas presenciales, que en este caso es online, y trabajo autónomo. Ya están como subdivididas en ese tipo de actividades. Esto corresponde al ciclo profesional, porque está en quinto año, y además a un área específica que es de la especialidad, ¿ya? Por si ustedes de alguna manera tienen la duda de a qué pertenece la asignatura. La descripción de la asignatura tiene relación con que ustedes puedan conocer, comprender, analizar, reflexionar todas esas consideraciones que son propias de un estudiante de quinto año sobre los elementos de gestión educativa que de alguna manera prima en nuestros establecimientos educacionales. Aquí vamos a analizar distintos elementos que tienen que ver con la calidad de la educación. En definitiva, de alguna manera vamos a poder visualizar cuál es la teoría fehaciente cuando hablamos de una escuela efectiva, cuando hablamos de un nivel de desempeño óptimo, y qué nos dice la teoría acerca de qué significa una escuela de calidad o una institución de calidad. Digo escuela en términos de grupo estudiantil, pero esto de alguna manera tiene relación con la educación preescolar, la educación básica y la educación media. Por consiguiente, nos va a mostrar como un recorrido de aquellos elementos que son propios de una gestión educacional óptima. ¿Ya? Eso es un poco el resumen en la descripción de la asignatura. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso están las manitos para que me escuchan bien. ¿Sí? Voy a abrir un poquito acá. Ya. Ustedes de alguna manera, Paola Tocol, ya calmada, Paola Tocol. Ya. Ustedes ya como estudiantes próximos a egresar, sería interesante que además de todo pudieran como visualizar las competencias que cada uno de ustedes tiene que alcanzar de manera total al momento de egresar de la carrera, ¿ya? La institución de la Universidad Austral de Chile, en teoría tiene 3 tipos de competencias que ustedes deben adquirir como un perfil de egreso para poder tener la consideración de una formación docente adecuada, ¿ya? Y que efectivamente en las evaluaciones que ¿ustedes dieron la evaluación? Sí, la evaluación que ustedes, digamos, rindieron, se evidencie todos estos elementos dentro de esa evaluación, ¿ya? Es decir, son profesionales competentes para la vida laboral, y es un poco lo que tenemos que de alguna manera construir con ustedes. Las competencias, la primera, yo les hablé de 3. El primer gran grupo tiene que ver con las competencias específicas, ¿ya? Son propias de la carrera de educación diferencial convención. Y eso está dividido en 2 elementos. La Mariana quiere entrar, parece. A ver, espérenme un poquito. No, la Mariana está por acá.
Y las competencias de las menciones son 5. Ya, cada mención tiene 5 competencias. Me gustaría que en algún momento pudieran, por favor, leer el programa con detención en esta parte de las competencias, porque es imperioso que ustedes de alguna manera comprendan lo que efectivamente se les está evaluando, eh, cómo poder plantearse respecto a aquellos elementos, y si tienen algún tipo de pregunta respecto a aquello, lo pueden realizar. En este caso, en esta asignatura, las competencias que se van a utilizar son son 4, ¿ya? En teoría, en realidad las competencias, en la diferencia que tienen con las menciones, tiene que ver solamente con el contexto. Uno que es de audición y lenguaje propiamente tal, y el segundo que tiene que ver con discapacidad intelectual, ¿ya? Por favor, les doy la tarea que la lean, que las lean, que identifiquen aquellos elementos donde efectivamente tienen las potencialidades como individuos, como profesionales con información, para que de alguna manera podamos ir conversando estos elementos. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, 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 sí. Ya. La segunda grupo de competencias tiene que ver con las competencias que tienen relación con las llamadas genéricas, o sea, las que la universidad les proporciona a todos los estudiantes de la Austral, a todos. Todo profesional egresado de la Universidad Austral debe tener una cantidad de competencias indicadas, ¿ya? En esta asignatura, la idea es que de alguna manera podamos potenciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, como 7 competencias, ¿ya? Algunas efectivamente tienen mucha más relación con las acciones que vamos a realizar, otras tienen que ver con un trabajo mucho más autónomo de ustedes, de las cuales efectivamente se pueden plantear el desarrollo de esta actividad, no propiamente que de alguna forma la asignatura lo promulgue de alguna manera, sino que ustedes tienen que de alguna forma ir de manera autónoma realizando este tipo de acciones. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Esta es una de las competencias que la universidad de alguna manera lo plantea de manera transversal, que nosotros propiciamos como educación diferencial o como carrera o como asignatura, como ustedes lo quieran ver, pero de alguna manera de cada uno de ustedes depende que este trabajo sea un trabajo óptimo, un trabajo efectivo, un trabajo que sea realmente en equipo, que sea de colaboración, ya eso de alguna manera les compete a ustedes como profesionales de alguna manera. Voy a hablar con ustedes como profesionales ya, porque están muy pocos a egresar, de alguna manera. Ahí está la Mariana. Y también me gustaría que lo leyeran, me gustaría que lo pudieran analizar, que me preguntaran respecto a estas competencias que son súper convenientes. Probablemente alguno de ustedes me dirá, profe, esto no lo entiendo, o esto me parece que jamás lo hemos analizado, o creo que esto no está dentro de nuestras consideraciones, jamás esto ha sido parte de nuestro pensamiento, etcétera. ¿Ya? Sería súper interesante que lo pudiésemos conversar en algún momento, ¿ya? Y la tercera gran grupo de competencias son las famosas, yo creo que las competencias sello, ¿sí? Aquello que la universidad quiere que usted de alguna manera desarrolle con un elemento de una característica mucho más de elemento social, ¿ya? Que usted no tan solo sea un ente que vaya por la vida realizando su actividad pedagógica y académica y profesional, sino que tenga además un sello propio dentro de la Universidad Austral, que se considere como, wow, usted es de la Universidad Austral, ¿ya? Y eso es lo que se plantea dentro de las competencias sello, ¿ya? Y por eso que de alguna forma estamos súper claros que las exigencias, aunque sean en online, aunque sean vía correo electrónico o clases virtuales, tienen que primar en la calidad y la excelencia. Eso está muy claro.
la responsabilidad social, el compromiso con el medio, y de alguna manera, si ustedes de alguna forma analizan los procesos y los proyectos que han realizado, tienen que ver con un elemento como aquello, ¿ya? Entonces, todo este grupo de competencias es la que usted tendría que tener, ¿ya? Quiero que por favor en algún momento del día o de la semana puedan leer cada una de ellas y de alguna manera poder em, autoevaluarse, poder plantearse si efectivamente usted como profesora o profesor de educación diferencial tiene estas competencias, es capaz de realizar o de analizar este tipo de indicadores. ¿Ya? Eso es aparte. ¿Sí? ¿Estamos? Manitos, pongan su emoticón de manitos. ¿Estamos bien? Bien. Veo pocas manitos, pero a ver si me están escuchando. Bien, 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 bien. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, manitos. Hay de todos colores de manitos. Ya. Bien, sigamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo estoy en el chat y estoy mirándolos. ¿Ninguna pregunta hasta acá? Apaguen los micrófonos, dicen por el... Apaguen todos los micrófonos, porque si no, de repente no se escucha muy bien. Muy bien, Constanza. Muchas gracias, Constanza. Ya, vamos entonces con el programa. El programa tiene dos grandes unidades, ¿ya? El programa fue diseñado de un punto de vista bastante práctico, porque efectivamente ustedes están en quinto y ya de alguna manera es como el resumen de mucha información que han tenido durante estos 4 años, pero tiene que ver con la gestión. Recuerden que tiene que ver con la gestión de las instituciones, la gestión educativa, ¿ya? La primera unidad tiene que ver con la primera unidad, a ver si puedo salir de acá, no veo bien la pantalla. La primera unidad tiene que ver con modelos de gestión de calidad de educación, ¿ya? Las subtemáticas tienen que ver con los modelos de gestión de calidad en nuestro país. Esto de alguna manera ha tenido cambios sustanciales en el contexto nacional de los últimos 20 años. Yo les puedo plantear que se han realizado muchos cambios que el cuerpo de profesores ha estado muy de acuerdo, otro equipo no ha estado muy de acuerdo, pero de alguna manera son los modelos que la legislación actual prima y que tenemos que de alguna manera fortalecer. Vamos a conocer los sistemas de aseguramiento, cómo se asegura la calidad en nuestras instituciones educativas, ¿ya? ¿Cuál es la facultad que tienen estas instituciones? ¿Quiénes son primero estas instituciones que de alguna manera dicen que un establecimiento tiene de alguna manera un nivel de desempeño óptimo o no óptimo? ¿Ya? ¿Cómo se mide esta calidad? ¿Qué significa que algo sea de calidad en la escuela? ¿Qué significa? ¿A quién vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir perdón, ese proceso? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Y luego de alguna manera vamos a decantar de alguna manera en el esqueleto propio o en el motor principal de los establecimientos que tiene que ver con el proyecto educativo institucional. Ya cómo este proyecto educativo se tiene que enriquecer para que las instituciones de alguna manera lleguen a tener una mejor calidad de la educación, de alguna manera transiten a ese proceso. Todos los procesos evaluables son mejorables, por lo pronto hay instancias para mejorar ese proceso, pero antes de mejorar algo tenemos que saber qué es lo que ocurre, ¿verdad? Por consiguiente, todo ese proceso de proyecto como instrumento de gestión tenemos que analizarlo. ¿Ah? ¿Alguien más quiere? ¿Quién será Galaxy 6? Nicolás, ¿puede ser? Perdón. Bueno, esta primera unidad de alguna manera considera teoría. Vamos vamos a considerar alguna teoría de manera internacional, porque de alguna forma este planteamiento del aseguramiento de la calidad
Es algo, de alguna manera, que las grandes potencias mundiales ya han de alguna forma, han evaluado y han considerado como las más pertinentes. Chile no es una de las que no de alguna manera, no mira hacia las grandes potencias. Hay grandes estados de alguna forma que han propuesto distintas formas de mejorar la calidad o de evaluar la calidad de alguna otra manera. Y vamos a revisar unas distintas bases de datos eh, donde efectivamente vamos a lograr un poco comparar ciertos elementos. Hay grandes potencias que ya están a muchos años de esta evaluación y que les ha resultado maravilloso. Nosotros estamos recién empezando con este proceso. Más de 5 años no tenemos en este análisis. Por consiguiente, nos ha costado muchísimo involucrarnos en esta evaluación para, para muchos establecimientos, y yo converso muchísimo con directores, con jefes de UTP, aún la evaluación les hace un poquito de ruido porque creen que es más punitiva que formativa. Por consiguiente, esa barrera hay que de alguna manera poder derribarla. Si bien es cierto, se ha capacitado muchísimo a los directores de las escuelas y de alguna manera algunos han tenido una buena instancia para complementar esta información y otros les cuesta un poquito más en este proceso. Bueno, hay todo un elemento político además que ustedes de alguna manera conocen, hay un elemento circunstancial que también conocen, hay elementos del cuerpo de docentes que también conocen. Por consiguiente, esto de alguna manera se ve como un poquito como truncado en este proceso, ¿ya? Pero vamos a conocer en términos generales lo que plantea em, primero las leyes, lo que plantea el ministerio, lo que plantea los organismos que de alguna manera tienen que relación con estos elementos. De alguna forma, las actividades que vamos a realizar, o las estrategias, perdón, que vamos a realizar tienen que ver con clase, propiamente tal. Vamos a reflexionar de documentación nacional e internacional acerca de estos procesos. Y por supuesto el trabajo en equipo que va a ser como súper óptimo en este análisis. Em, Vamos a hacer una pequeña evaluación diagnóstica, que es un foro en realidad. Y yo sé que cuando uno habla de evaluación, la gente como que dice, wow, y es con nota. Estamos pensando igual como los profesores cuando les dicen esto que van a ser evaluados. La idea principal es poder recoger la mayor cantidad de información que ustedes tengan de conocimientos previos para esta asignatura, que lo vamos a hacer un poquito más adelante. Esto lo voy a explicar después y eso. Primera unidad, ¿queda claro? Manitos, 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 para ver si me están escuchando. Melissa, bien, Paola, muy bien. Soraya, Melissa, Camila, Constanza, Vanessa, Camila, bien, 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 bien. Muy bien, ya. Segunda unidad. La segunda unidad, eh, vamos a conversar, vamos a analizar, vamos a debatir, vamos a tener opiniones probablemente que vamos a estar de acuerdo, otras que no. Eso es súper conveniente. Sobre cuáles son los elementos básicos sobre una gestión en el aula diversificada, ¿ya? En nuestro punto de partida. Nosotros como profesores de educación diferencial, de alguna manera tenemos que tener con suma claridad qué es lo que significa un aula diversificada. Conociendo todo lo que de alguna manera también el sistema educativo nacional nos conlleva, decreto 83, 170, la ley de inclusión, la ley de educación, todos esos elementos que son marco para la buena enseñanza, todos esos elementos son propios para hablar de una evaluación, perdón, de una aula diversificada. Esto efectivamente se relaciona sí o sí con una codocencia, con un par colega que de alguna manera forma parte de este proceso educativo de poder plantearse un aula diversificada. Hemos comentado en algunas clases con algunos de ustedes cómo es patente esta forma de hacer pedagogía y para muchos no es lo más óptimo. Hay una concepción, yo creo que errada de lo que significa perdón, me pierdo.
Las estrategias diversificadas. Hay una confusión de alguna manera en poder plantear la codocencia como modelo de codocencia. Hay una mala idea de que la profe diferencial está en un sector y el profe de aula está en otro sector. Hay una idea errada acerca de las reuniones de trabajo colaborativo. Hay una cantidad de elementos erróneos que se utilizan en las escuelas, en los liceos, en las escuelas preescolares, en el sistema educativo en general, que forma parte ya de un colectivo que probablemente es así. Es muy complejo llegar como a una institución educativa planteándole, colega, esto no es así. Lo que vamos a hacer es mejorar estos procesos, pero tenemos que partir de esta base. Por consiguiente, necesitamos imperiosamente que el equipo del programa de integración escolar en una institución de educación regular, de alguna manera conozca a cabalidad todos estos procesos, donde no se torne la diferencial por un sector y el profe de aula por otro sector. Esa dupla que tenemos que conformar en estos procesos de trabajo colaborativo eh, de alguna forma ha realizado demasiado, ¿cómo llamarlo? Eco en que no funciona de alguna manera, voy a ser súper honesta en este sentido, eh, no está funcionando la codocencia, no está funcionando la aula diversificada y lo que tenemos son distintos grupos de estudiantes en una sala, ¿ya? También hemos conversado, hay elementos detractores que si uno conversa con los profes diferenciales o uno conversa con la coordinadora del PIE, plantean su postura y son súper valiosas, pero por consiguiente el trabajo que debemos realizar probablemente es mucho más minucioso acerca de ciertos paradigmas inclusivos, cierto de algunos elementos de enfoques inclusivos que de alguna forma debemos primar en nuestra institución. ¿Ya? Y eso efectivamente tenemos que desarrollarlo y aquí la forma de hacerlo está en ustedes. Estoy hablando con 40 estudiantes que el próximo año a esta misma fecha van a estar teniendo reuniones con sus colegas, con su equipo directivo y planteándole una postura que efectivamente deben llevar desde la teoría a la práctica. Es muy complejo, pero se puede realizar. Entonces, de alguna forma, eso es un poco la conciencia propia del profe diferencial que tenemos que realizar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Manito para poder tomar agüita. ¿Sí? Ya, súper. Voy mirando manitos, muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Por consiguiente, vamos a involucrarnos en la sala de clase desde el punto de vista de la gestión. A ver, aquí hay un componente súper relevante. Esta asignatura no es para que ustedes sean jefes de UTP. Si alguien lo va a hacer, maravilloso, ¿ya? Y me parece súper óptimo que alguien de ustedes forme parte de un equipo directivo o director de un establecimiento, que yo estoy segura que lo van a conseguir en términos de, mm, del currículum, por ejemplo, o de jefe de UTP, maravilloso. Pero en estricto rigor, en términos generales, no es para que ustedes de alguna forma esta teoría la lleven sean parte de un equipo de UTP, sino que formen parte de un equipo que trabaja con un profesional de la educación, que es parte de alguna manera de la escuela o de la institución educativa. Cuando hablo de la escuela, voy a hacer también la referencia, hablo de las instituciones educativas. Por consiguiente, también me estoy refiriendo a las escuelas especiales. En las escuelas especiales, la estructura de gestión es exactamente la misma. Hay un director, ustedes lo conocen, hay una jefa de UTP, hay equipos de tanto, tanto, tanto. La única diferencia, de alguna manera, probablemente es que todos los profesores probablemente son profes diferenciales o hay un porcentaje importante que no lo son, pero la gran mayoría son profes diferenciales, ¿ya? Entonces, cuando hablo de la escuela, hablo del PIE, por ejemplo,
uno de los elementos hablo del PIE, y hablo también como de la organización de las escuelas especiales, otro tipo de instituciones efectivamente donde sea partícipe una coenseñanza o un enfoque inclusivo, ¿ya? Em, bueno, en este sentido, la unidad 2 vamos a plantear algunas reflexiones sobre cuáles son las buenas prácticas. La literatura lo plantea, cuáles son las buenas prácticas inclusivas. ¿Qué es lo que debe tener una buena práctica inclusiva? Aquí ya nos vamos a planificar, porque han planificado mucho, van a planificar el segundo semestre mucho, nos vamos a planificar clases. Lo que vamos a hacer es mirar estas clases desde un punto de vista mucho más alto, digámoslo así, o elevado, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de que, de alguna manera, de que la teoría de la gestión nos lleva a poder visualizar cómo es un profesor se tiene que formar en un enfoque inclusivo, ¿ya? Cómo el profesor mira esa clase, esa planificación, esa evaluación, esa metodología desde un enfoque inclusivo, ¿ya? Y ahí vamos a analizar cómo estos elementos, nos vamos a meter en la sala, de alguna manera porque los profesores de alguna forma también a nosotros nos precisan un análisis mucho más macro del proceso, más que estrategia específica, más que diversificar un libro de texto, más que diversificar un ejercicio de matemática, sino que también de un punto de vista de mucho más de gestión. Y probablemente, y vuelvo a insistir, estos elementos también van a ser parte de una actividad administrativa que sí o sí van a tener que realizar. Esto es sí o sí, o sea, innatamente ustedes de alguna manera en sus actividades laborales van a tener que realizar una actividad administrativa, que si han hablado con sus compañeros que ya están ejerciendo, van a saber que por lo pronto es un 50-50, ¿ya? Por lo cual tienen que conocer mucha información de gestión, ¿ya? Segunda unidad, ¿estamos? ¿Sí? Manito, 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 manito. Ya. Voy a pasar, voy a pasar a las evaluaciones. Mm, ya. Voy a pasar a las evaluaciones para poder explicarle un poquito. En términos generales, la asignatura tiene 4 evaluaciones grandes. Bueno, grandes porque tienen 25, 25, 25, 25 de porcentaje. ¿Ya? La primera 2 evaluaciones tiene que ver con una metodología que yo no sé si ustedes han desarrollado, me parece que algunos sí, depende de la asignatura, y otros los vamos a conocer, que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas. Ya vamos a instaurar esta metodología en esta asignatura para de alguna forma responder a varias interrogantes que esta asignatura nos va a traer, ¿ya? Y esta metodología tiene ciertos pasos que vamos a ir conociendo. Yo les voy a presentar cómo vamos a ir desarrollando esta actividad. Pero la primera consideración principal es que esta metodología se hace a través de equipos de trabajo. Yo sé que ustedes tienen su equipo de trabajo. Por lo pronto, la idea de alguna manera es que ya vayan como fortaleciendo sus equipos de trabajo a 5 personas a lo más para poder realizar este tipo de actividades. 5, 6, 6 máximo, ¿ya? 4 mínimo. ¿Mm? Esta metodología, la idea tiene que ver con que ustedes son de alguna forma partícipes de la propia búsqueda de información y la propia reflexión de esta información, ¿ya? Yo de alguna forma, el profesor aquí guía este proceso, visualiza y encamina un poco hacia dónde queremos llegar con este proceso, buscando los contenidos de alguna forma que la asignatura plantea, para que ustedes puedan de alguna manera llegar al entendimiento completo y la comprensión completa de los elementos de la primera unidad, teórico, ¿ya?
Bueno, esta metodología que vamos a conocer les puede servir también a ustedes para en algún elemento poder plantearse en actividades pedagógicas, por ejemplo, para el próximo semestre. Eso, si alguien quiere buscar la metodología, es súper interesante. Se ha realizado, yo creo que muchas asignaturas de distinto orden, médico, de la ingeniería, así que pueden de alguna forma poder mirar y si alguien no la conoce puede buscar y ver lo que significa. Em, pero en este caso, lo que vamos a hacer es que a través de esta metodología y a través de la comprensión de la información que ustedes van a desarrollar, se va a realizar una prueba. Allá no sonó muy constructivista, pero es parte del proceso que tendríamos que tener una prueba por asignatura. Vamos a hacer una prueba que ustedes me preguntarán, profe, ¿la materia de la prueba? La materia de la prueba es toda la recogida de información de la metodología del aprendizaje basado en problemas. ¿Ya? Es definitiva. Si alguien está pensando cómo será esto, yo no les voy a pasar material, yo no les voy a pasar documentos. Obviamente que voy a tener alguna base de datos, claramente está. Pero la prueba va a ser de alguna manera en función de esa metodología, porque esta metodología lo que busca es que efectivamente se puedan responder ciertas interrogantes, que puedan reflexionar sobre ciertos elementos. Aquí efectivamente vamos a considerar profundamente más que un replicado de contenido o de elementos teóricos y súper como concretos de memoria. Lo que vamos a priorizar tiene que ver con una reflexión acerca de elementos propios por lo pronto de la gestión. ¿Ya? ¿Alguna duda? Sí. A la primera evaluación que dice sí, pero aquí está al revés, me equivoqué. Primero está la primera que la pensé que basado en problemas y luego viene la prueba. ¿Sí, Anaísa? Eso es verdad. Porque la pensé que basada en problemas en grupo, es una actividad grupal. Y la prueba, obviamente, es una evaluación individual, ¿sí? De propia, una reflexión propia. ¿Ya? La segunda unidad, em, la segunda unidad vamos a trabajar también con 25%, 25%. eh, y aquí vamos a hacer una actividad que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el trabajo de campo. En este sentido, el trabajo de campo la vamos a modificar de alguna manera, porque siempre los trabajos de campo tienen que ver con ir a las escuelas. Pero acá vamos a hacer vamos a obviar esa parte y vamos a trabajar con la opinión, vamos a trabajar con las sugerencias de los actores vivos de esta gestión, ¿ya? Vamos a utilizar la metodología de alguna forma de poder analizar las entrevistas. Vamos a hacer un dossier de entrevistas para poder comprender de alguna forma de qué manera funciona este elemento de gestión en el aula. Las investigaciones nos dan como resultado que no se ha comprendido a 20 años del decreto 170, no se ha comprendido efectivamente cómo es trabajar colaborativamente. Y eso es una preocupación constante. Por consiguiente, de alguna manera vamos a recoger esta información, vamos a ver las buenas prácticas. Tenemos instituciones donde hay buenas prácticas, otras instituciones donde no hay tan buenas prácticas, pero de alguna manera los equipos de trabajo están como reflexionando sobre aquello y están mejorando sus buenas prácticas a través de ciertos proyectos de inclusión que tienen en las instituciones o incluidos en los PME, que también las instituciones participan en aquello, pero mientras el equipo de gestión, estoy hablando del director de la escuela o directora, con el jefe de UTP o la jefa de UTP, no se involucren en elementos de inclusión, esto no va a resultar. O sea, estamos claros que esto es una suerte de elemento mancomunado donde todos tienen que participar y ese es un grave elemento de error de alguna manera que están en las instituciones educativas, donde la profe diferencial, la coordinación del diferencial de alguna manera
está aislada y sus elementos de diversificación están aislados y eso no puede funcionar, ¿ya? Por consiguiente, vamos a ir a plantearnos desde ese punto de vista, vamos a hacer un trabajo de campo, me imagino yo lo pensé de esta manera, involucrando a profesores. Los profesores están trabajando online. Vamos a pedir apoyo y ayuda a aquellas direcciones que nos pueden cooperar y vamos a hacer como un trabajo de campo en términos de conversar con estas personas. Podemos tener algún tipo de, tanto que se usa ahora una conferencia a nivel de online, pero eso lo vamos a ir viendo como en el camino de alguna otra manera. Y finalmente vamos a terminar con una propuesta, ¿ya? La propuesta tiene que ver principalmente con un taller para profesores. Los profesores, cuando llegamos a las instituciones, la primera pregunta que nos hacen el 8 de marzo, cuando entramos a trabajar, es cómo puedo mejorar mi sala de clases. ¿Cómo puedo plantearme yo como profe de aula, de matemáticas, de lenguaje, de artes? ¿Cómo me planteo yo, una profe, así lo dicen ellos, que no sé, como una profe que nunca tuvo, porque también lo plantean de esta manera, nunca tuvo una asignatura de inclusión en la universidad? ¿Cómo me planteo con estos estudiantes que efectivamente aprenden distinto, aprenden más lento, no sé qué, son más, etcétera, y te dan una cantidad de características de los estudiantes? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? ¿Y cómo tú llegaste desde el cielo a ayudarme, maravilloso, maravillosa, recién desde la universidad? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Y ellos de alguna manera plantean la idea de que tú les des una receta. Yo creo que ellos están esperando que tú saques de tu cartera, de tu mochila, un dossier o un papiro que diga así se hace, ¿ya? Eso no existe. Eso no existe, eso no es efectivo. Lo que efectivamente, lo que los profes después comienzan a comprender es que este trabajo no lo hace una profe diferencial solo o sola, sino que lo hace de alguna manera en participación con el equipo que trabaja en el grupo curso. Y para eso, efectivamente, lo que vamos desde el punto de vista de nuestro análisis, nuestra propuesta, tiene que ser mirada hacia allá. Tiene que ser cómo me planteo frente a este equipo de docentes que me está mirando con una cara de por favor ayúdame, de con muchas dificultades en mi curso, y que necesito herramientas. Necesito que usted de alguna manera pueda y provoque en mí un cambio. Eso es lo primero. Quiero que usted me cambie. Complicado, no sé si se puede hacer, no tengo idea, pero eso es lo que quieren. Por consiguiente, lo que vamos a analizar también tiene que ver con preparar ciertos talleres que ojalá en alguna manera, si está realizado con una buena idea, porque también aquí lo que tenemos que considerar es el marco teórico. Yo lamento que muchos profesores trabajen desde lo que creen, trabajen desde la intuición. Hay varias investigaciones que plantean que cuando uno les pregunta a los profesores por qué hace esto, ellos lo consideran como, se me ocurrió. Y eso yo creo que es uno de los factores que hacen que el trabajo del proceso educativo se estanque. Creo que a los profesores debemos entregarle herramientas teóricas, herramientas de análisis donde podamos comparar ciertos enfoques y decir me quedo con este, pero con elementos como científicos, elementos que sean como fehacientes, y también eso nosotros como profesores deberíamos entregárselo. ¿Ya? Entonces creo que la actividad práctica es súper importante y es muy relevante, pero además necesitamos la parte teórica. O sea, de dónde, qué nos dice Cheita, qué nos dice la Pilar Anaís, qué nos dicen autores que efectivamente han desarrollado este proceso de inclusión, cómo ellos lo han realizado y qué elementos han encontrado que efectivamente no funcionan. Eso tenemos que considerar. Por eso ustedes de alguna manera eh, tienen las herramientas propias para poder hacer este tipo de taller. ¿Sí? Perdón, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Manito, manito, manito. Más manitos, más manitos. Perfecto. Estoy en el chat igual, por si alguien quiere hacer alguna duda. ¿Tiene alguna duda? Ya.
A ver, hay un apartado, que autora dijo, Echeíta es hombre. Y la Pilar Arnaiz, como algunas. Bot, hay muchos más, Ainscon. Pero esas dos son como, yo diría que los referentes más, no actuales, pero sí los que tienen más relevancia en el elemento de los enfoques inclusivos. ¿Mm? ¿Te respondí, Vanessa? Bien. Miren, hay algunas consideraciones que yo sé que tendrán muchas dudas al respecto. Algunas dudas de las nuevas consideraciones las voy a, las puedo responder yo, otras probablemente no se las pueda responder. Pero la asignatura está, la universidad y la carrera se adscribió a, a una modalidad en particular, porque la universidad dio tres modalidades. La primera modalidad, y de alguna forma la que todos estuvimos de acuerdo y que nos adscribimos a aquella, fue la de concentrar la cantidad de horas eh, para así de alguna forma poder descomprimir este primer periodo y luego de alguna manera poder darle pie a los otros periodos para las otras asignaturas. Ya ustedes en quinto tienen dos asignaturas en términos generales. Bueno, una que les va a tomar todo el tiempo del mundo, pero el resto de las promociones tiene 5 asignaturas o 6 del semestre. Así que igual eso de alguna manera ayuda a descomprimir este proceso. Quiero que me escuchen bien esta parte, porque es importante que la tengan en consideración. La asignatura se va a realizar en 8 semanas. Escúcheme bien, en 8 semanas, lo que va a significar efectivamente que las evaluaciones sean mucho más rápidas a lo que ustedes habían pensado en un semestre normal, ¿ya? Esta va a partir del 4 de mayo, que efectivamente no partimos ahí, pero partimos hoy día. Podemos hacer algunas modificaciones, pero no podemos llegar más allá del 26 de junio, ¿ya? En términos generales, se planteó de esta manera para que la próxima semana, creo que 26, el 28, por ejemplo, el 29 de junio, comience el segundo ciclo de asignaturas. Para ustedes no, porque para ustedes no hay otro ciclo de asignaturas porque no tienen más asignaturas que esta. Y seminario, que seminario lo van a tener durante todo el periodo hasta agosto, que duran se concentró las 8 semanas, dos periodos de 8 semanas. Por consiguiente, ustedes van a tener las 16 semanas completas para el seminario. ¿Ya? Bueno, eso no me competía decir ahora, pero para que lo tengan como consideración. Por consiguiente, esto es súper relevante porque la asignatura se va a dividir em, en, eh, perdón, me perdí porque estoy pensando, se va a dividir en clases sincrónicas y clases asincrónicas. ¿Ya? Es decir, ustedes van a tener clases online, así conmigo como lo están haciendo hoy día, y van a tener clases que efectivamente tienen relación con estar conectados, pero sin cámara o sin vernos, sino que solamente utilizando quizás el chat en un periodo determinado de tiempo para que ustedes hagan las consultas. Porque ustedes lo que van a utilizar acá es mucho trabajo autónomo, ¿ya? Y el trabajo autónomo de alguna forma va a considerar la mitad de sus actividades académicas, la mitad de las actividades académicas teóricas y la mitad de las actividades académicas de trabajo autónomo, ¿ya? Y para eso vamos a considerar otro horario de distintas horas de las clases, donde efectivamente vamos a utilizar el Teams, como yo les había planteado al principio, donde vamos a agrupar a cierto, ustedes van a hacer sus grupos, yo los voy a realizar el grupo en Teams, y desde ahí este horario que voy a dar como un tercer horario va a ser para que ustedes se puedan conectar en ese horario y hacer las consultas que estimen conveniente. Si es necesario hacer un video, pero que dure más de 10, 15 minutos, con un grupo determinado, lo pueden hacer en ese horario. Ese horario voy a estar disponible para el tipo de consulta que quieran realizar. ¿Ya? ¿Se entiende esta modalidad? Sí, 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 sí.
Aló, aló, aló. ¿Se entiende? Dedito, ¿alguien no entendió? Aquí hay un chat. Son grupales. Las últimas dos evaluaciones son grupales. Bien, Camila. Sí, solo hay una evaluación individual. Las tres evaluaciones son grupales. Una es individual. Em, la metodología va a ser la misma que de alguna forma se había planificado. Vamos a hacer foros, la exposición oral va a estar a cargo, vamos a intentar hacerlo de igual manera. eh, y vamos a utilizar todos los elementos que teníamos considerado físicamente, pero lo vamos a hacer virtual. El material va a estar en Cibeduc, ¿ya? Una de las particularidades de este semestre de asignatura, ustedes tienen solamente una este semestre, que yo no sé si será el otro, pero este semestre no hay prueba, perdón, la recuperativa, la recuperativa se va a realizar para poder cambiar cualquier evaluación, sea trabajo o prueba, ¿ya? No hay examen, y efectivamente se aprueba con un 4, como siempre, digamos. No hay otro ese tipo de análisis, ¿ya? Aquí están las evaluaciones: 25, 25, 25, 25. La prueba 1, la parcial 1 y la parcial 2 corresponden a la unidad 1. La parcial 3 y la parcial 4 corresponde a la unidad 2. Y aquí están las fechas. El programa aún no está avisado, ¿ya? Porque con esta cosa del paro y todo lo demás, aún hay que cambiar, pero nosotros probablemente no cambiemos nada. Estas fechas yo ya las había programado y quiero que tomen en consideración las fechas, porque tienen que considerar que la semana de clases, en términos generales, son como 4 clases. 2 clases online y 2 clases eh, autónomas. Por eso que las fechas están tan juntas, por eso que quiero que, porque la dedicación que tienen que entregarle a la asignatura en la semana no solamente tiene que ser 4 horas, como se plantea, digámoslo así en un principio. Yo sé que ustedes le dan mucho más énfasis a estos elementos, pero van a tener que compatibilizar las actividades de la asignatura con las actividades efectivamente del seminario de titulación. Miren, las fechas están súper, o sea, son pronto porque la asignatura termina el 26 de junio. Entonces, la idea es que se pueda avanzar y se pueda de alguna forma que ustedes tengan un trabajo autónomo súper efectivo, ¿ya? Yo tengo considerado 2 horas yo tengo considerado el trabajo autónomo el martes en la mañana, que aún no tengo bien el horario, entonces los voy a comunicar después. Pero puedo agregar otra hora más de trabajo autónomo en términos de que yo estoy conectada y ustedes están en el Teams, en los grupos de Teams. Eso no es, pero la idea es que las fechas las mantengamos para que podamos terminar bien el 26 de junio y tengan su nota ya, digámoslo, completa. ¿Sí? Esto se los voy a enviar, ¿ah? Esto se los voy a enviar para que lo tengan considerado. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda al respecto hasta acá con el programa? ¿Sí? ¿Alguna duda? Eh, ¿Cómo, Vanessa? No entiendo. No entiendo tu pregunta. ¿Qué es lo que se entregará por escrito? ¿Los trabajos? ¿A eso te refieres? Los trabajos se van a entregar vía Cibeduc, tal cual como se ha hecho siempre. O sea, nada, digamos, y las exposiciones orales se van a...
que ustedes tengan, que yo les voy a plantear. Esta plataforma que es idéntica, idéntica al Cibeduc, pero ahora tiene ahora se modernizó, ¿ya? Y a raíz de toda esta situación online y de utilización de plataformas, todo ese proceso, em, se va a implementar la plataforma Cibeduc Moodle, ¿ya? Y las siglas, si ustedes ven acá arriba, ustedes pueden ingresar, es Cibeduc MD, ¿ya? Agregando esa, digamos, en la página, cibeducmd.watts.cl, ¿ya? Si ustedes ingresan ahí, les va a aparecer la información que de alguna manera vamos a considerar. Ah, por supuesto, sí, no. De todas maneras, la consideración de... Por eso son trabajos en equipo. Por consiguiente, ese elemento claramente no va a ser una dificultad. Estoy preguntándole, la Anto me está preguntando de la calidad del Internet. Claramente esos elementos se van a tener que facilitar. Y de eso, y por consiguiente, no es que alguien, si no hable, no tenga la nota, no. Eso lo vamos también a considerar de alguna otra forma. ¿Ya? Eh, el programa sí, el Cibeduc Moodle, pero cuando lo dicen, si no está avisado no puedo subirlo, ¿ya? Entonces, este Cibeduc, el Cibeduc Moodle tiene varios elementos. Por ejemplo, aquí vamos a plantear, voy a acceder, aquí ven lo que estoy mirando, ¿verdad? Aquí vamos a considerar actividades de foro, por ejemplo, y vamos a considerar que va a ser exactamente igual que el Cibeduc antiguo o anterior, y aquí vamos a colocar los temas. Profe, tiene que compartir la pantalla. Ah, No se ve. ya. Voy. Compartir pantalla. Pero me salí. Espérenme Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Ahí? ¿Me ven? Y ahora sí, profe. Ya, súper, ya. Entonces, yo les decía, el Cibeduc Moodle es una nueva plataforma que de alguna forma nos va a acompañar por la asignatura, por este semestre. Bueno, yo creo que de aquí en adelante. Y la forma de buscar la información tiene que ver con Cibeduc MD, ¿ya? ¿Ven lo que estoy mirando? .watch.cl. Esta plataforma la vamos a utilizar para que yo suba el material de estudio, que ustedes suban su material de los trabajos. Aquí hay foros que vamos a considerar también. Las calificaciones se van a mirar, se van a ver en el sistema académico, es decir, en el otro sistema, ¿ya? Pero por lo pronto ustedes van a conocer sus calificaciones, igual van a estar como aquí visualizados. Esta Moodle es una plataforma del año pasado. De alguna manera la idea es que aquí se puedan subir las clases, aquí se puedan subir los videos. Tiene como varios elementos, la Javiera Raipán, tiene como varios elementos propios de las nuevos, em, digamos, la nueva navegación, como dice acá, o los nuevos requerimientos virtuales. Eh, aún no está lista porque efectivamente hay que esperar algunos elementos de análisis del programa para poder de alguna forma llevarlo en marcha. Pero esta plataforma es la que vamos a utilizar desde ahora en adelante. La antigua Cibeduc ya no existe, ¿ya? Probablemente ustedes van a tener capacitaciones al respecto porque igual es un poquito más compleja, pero no tanto que las otras, que la anterior. Van a ir indagando, investigando acerca de cómo se utiliza. Ya, yo les estoy mostrando la mía, propiamente tal, donde de alguna forma tengo mis cursos y donde voy a ir subiendo toda esta información.
porque la otra que les acabo de plantear es el Teams, ya que esa es otra plataforma, pero eso va a ser para los grupos de trabajo, ¿ya? Son varias cosas que tenemos que conocer. ¿Sí? Hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ya, pero eso lo vamos a ir, chiquillos, esto es la primera clase, hay mucha información que compartí, mucho hablé. Una de las cosas que nos ha planteado dentro de las clases online es que sean no más de 40 minutos, de 40 a 1 hora, ¿ya? Porque la idea no es estar hablando todo el rato, yo, digamos, ustedes no hablen, ya, eso no es la idea. Esta primera clase efectivamente era para conocer este proceso, pero más adelante vamos a tener las clases un poquito más cortas, ¿ya? Porque no sé, no, la idea, las recomendaciones de la DTI, que es la Dirección de Tecnología de la Universidad, nos plantea que efectivamente sea menos hora, menos cantidad de tiempo que el profesor hable, ¿ya? Por varios temas, digamos, a consideración. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Más dudas? ¿Más dudas, más dudas, más dudas? Ya. ¿Ven lo que estoy mostrando? ¿Sí? Ya. Súper, gracias Javiera. Mire, vamos a comenzar entonces. Nosotros vamos a tener clases el próximo lunes. Desde aquí al próximo lunes yo ya voy a tener la asignatura agrupada por temas, agrupada por documentos, agrupada por todo lo que vamos a trabajar. Voy a intentar hacer todas las unidades y el material adecuado para cada una de estas unidades, ¿ya? Recuerden lo que les acabo de plantear hace un momento. Las asignaturas en términos generales, pero ustedes como vienen esta, vamos a considerar el 50% de clases online y el 50% de clases autónomas, ¿ya? Y esas clases autónomas las vamos a hacer de manera por Teams, de manera grupal, ¿ya? De alguna forma conociendo sus preguntas, sus avances, sus reflexiones, que van a tener que participar. No porque alguien no tenga una duda, no va a estar en contacto. Voy a estar conectada en esos horarios. ¿Ya? ¿Sí? Miren, para empezar, vamos a comenzar con la, la idea de que todo profesor debe conocer un poco qué saben los estudiantes acerca de lo que vamos a conversar o lo que vamos a reflexionar, ¿ya? Y para eso, lo primero que vamos a hacer es poder conocer sus conocimientos previos, ¿ya? Lo que voy a hacer yo es hacerle algunas preguntas que quiero que me respondan de manera grupal para la próxima clase. Ya no es las preguntas, no es. Hay gente que se sale, ¿verdad? O sea, porque yo creo que esto está como, vamos a recién. Ya, ahí está. Perdón. Primero voy a preguntarles algunas cosas que quiero que me respondan, quizás primero de manera personal y luego de manera grupal. Para el día lunes, quiero que estas preguntas de alguna manera puedan responderlas de manera grupal, no que hablen todos, sino que hable quizás cada representante de su grupo acerca de las reflexiones de estas preguntas, ¿ya? Hay preguntas que serán más fáciles de responder, otras preguntas que serán más difíciles. Ustedes pueden escoger quizás qué preguntas puedan realizar o hacer un popurrí de reflexiones respecto a estas preguntas con algunas ideas preconcebidas, etcétera. O ideas que, por ejemplo, ustedes creen que pueden estar bien o pueden estar mal, etcétera. ¿Ya? La primera pregunta, insisto, quiero que me respondan quizás primero desde el punto de vista personal y luego personal como docentes y vuelvo a repetir, me voy a parar desde la vereda, que ustedes
ya profesores, ya que estoy hablando con unos futuros colegas a punto de ingresar a mi sala de clases, yo como profe de aula, por ejemplo, y ustedes van a ingresar a mi sala de clases, ¿ya? Así que de alguna manera plantéense desde el punto de vista ya muy profesional, ¿ya? Primera pregunta, ¿qué significa la calidad o calidad de la educación? ¿Qué creen ustedes que significa? ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos de una calidad de la educación? ¿Qué es ser, qué, qué es ser una buena escuela o qué creen ustedes que significaría ser una escuela de calidad? Bien lo digo, una escuela de calidad. Insisto, digo escuela cuando digo todo el proceso educativo. Con sus procesos de prácticas anteriores, yo sé que algunos han tenido muy buenas impresiones de sus procesos educativos en la calidad y hemos escuchado hablar de muy buenas prácticas y otras efectivamente que no lo son tanto o son muy, muy, muy malas. Pero dentro de su concepción de profesional, quiero que me respondan, ¿qué significa la calidad de la educación? ¿Ya? Segunda pregunta. Y aquí las siguientes preguntas tienen que ver con ya una percepción que ustedes tengan sobre la dirección de la escuela, ¿ya? Pueden tomar desde marco de referencia sus propios procesos de práctica. Yo sé que muchos de ustedes jamás vio la directora o el director de la escuela. Lo tengo clarísimo, ¿ya? Que si es que lo vieron pasar. Pero siempre hay una percepción de lo que hace un director o una directora. O lo que ustedes creen que debería ser. Ser y hacer. ¿Me entienden? Ya, o sea, como que pueden ahí usar como un juego de palabras que pueden plantear. Y otras sí, ¿ah? Yo siento que el año pasado, por ejemplo, en su práctica de tercero, probablemente tuvieron mucho más contacto con esta dirección, porque era un grupo más chico, había menos colegas, etc. Y probablemente tienen una idea. Junten estos procesos, ya junten estos distintos elementos de análisis acerca de lo que hace o cómo juega un rol una escuela. Incluso alguien puede plantearse desde el punto de vista de antes de tener prácticas. Probablemente en segundo o en tercero, perdón, en segundo, tienen una idea de lo que decía un director de la escuela. Y luego en tercero tuvieron otra idea. Y en cuarto tienen otra idea, porque es distinto. Y muchos sabemos que los equipos de gestión funcionan diferente, aunque sean una misma, digamos, un mismo tren del proceso de enseñanza-aprendizaje en una escuela regular que en una escuela especial. ¿Ya? Hagan ese paralelo. Identifiquen cuáles son los elementos de los roles. ¿Creen ustedes qué son los roles? Asimismo, jefe o jefa de UTP. Probablemente, insisto, nunca tuvieron la posibilidad de hablar con ese UTP. Pero insisto, hagan un análisis y hagan una percepción. Aquí voy a considerar sus propias creencias en términos de estudiante, formación y en profesionales futuros de lo que perciben de un jefe de UTP. La dupla psicosocial. Sí que hay gente que no sabe lo que es esto. Si no sabe lo que es esto, no importa. Ya los vamos a dejar ahí. No respondan la pregunta. Otras personas, otros equipos de trabajo, otros compañeros sí saben lo que significa, ¿ya? Pero el que no sepa, no importa, tranquilo, ¿ya? O que piense que significa, ¿ya? Insisto, intento buscar dentro de sus propios conocimientos previos cuál es su mirada respecto a estas preguntas. Y por último, la pregunta de oro, la pregunta de joya, la pregunta que probablemente muchos responderán con muchos elementos, ¿cuál es el rol de una coordinación de pie? ¿Ya? Aquí creo que sí, por lo menos en algún elemento tuvieron participación directa o indirecta con la coordinadora, o por lo menos la conocían. Si cierran los ojos y la visualizan, saben de qué estoy hablando, en sus escuelas. ¿Ya? Aquí efectivamente quiero ir a la parte técnica, por favor. Yo sé que tienen muchas cosas que decir, eso lo tengo clarísimo, ya de la coordinación, de la escuela, de la dirección, de la UTP, todo, pero quiero que se vayan a la parte técnica.
La parte humana probablemente la vamos a ver de alguna otra forma, también lo vamos a ver, porque igual es un elemento importante. Pero en este sentido quiero plantearme desde el punto de vista de que cuáles son los elementos que ustedes conocen y reconocen de este grupo de personajes, de este grupo de actores educativos que forman parte de nuestra idiosincrasia nacional en términos de una proyección de una institución educativa eficiente y eficaz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo sé que algunos ya están pensando, mirando esta pregunta y planteándose ciertas interrogantes. Hagan, no se acuesten, toman desayuno y hagan como un ensayo y expresen lo que quieran expresar de todas estas preguntas. Y luego lo comparten con sus compañeros y hacen como un mapita o un resumen y buscan a sus compañeros que tienen más, obviamente, más feeling de alguna otra manera, e intenten responder en grupos estas preguntas, ¿ya? Pueden utilizar una imagen para el lunes, pueden utilizar una palabra y ustedes se explican. Ustedes de alguna manera plantéense desde un punto de vista creativo además, para poder plantearte esta respuesta a estas preguntas. Pueden haber opiniones que sean distintas, pero insisto, quiero la parte técnica, no la parte emocional ni cognitiva, no, quiero la parte técnica. ¿Cuáles son los elementos que ustedes consideran relevantes en estos actores de la comunidad educativa? ¿Ya? Profe, José, disculpe que cuénteme. tengo problemas con algunas teclas de mi computador, entonces voy a hacer la pregunta oral. Ya. Para responder estas preguntas, dentro de los apuntes que tomé, usted dice que asociemos las respuestas con los procesos de práctica anteriores, Que ¿ya? puede ser un Que, elemento. que utilicemos los propios conocimientos previos y Ujú, que, por ejemplo, la última pregunta, en la 5, veamos esto desde un punto de vista técnico en cuanto a la ujú. coordinación del pie. Mi pregunta es, ¿esta pregunta solamente la respondemos con base en nuestra experiencia y con el conocimiento previo en las prácticas o asociamos también a teoría las respuestas? No, no. Esta primera parte de conocimientos previos, yo quiero que solamente de aquí, de alguna forma, puedan ustedes expresar lo que creen. Hablé de las creencias, hablé de sus percepciones, en términos de cuáles son el rol que de alguna forma debe primar en estos procesos. No quiero que busquen nada. Si alguien hace trampa y busca algo, da igual, da lo mismo. Pero quiero que me hablen desde sus conocimientos. ¿Ustedes han tenido, de alguna manera también, conocen algunos de estos elementos? Por lo pronto manejan cierto currículum, por ejemplo, saben de algunos elementos. O sea, pero claramente 100% de la experiencia no lo van a hacer. Probablemente van a usar algunos elementos técnicos que ya han manejado anteriormente. ¿Se entiende? Pero quiero que de alguna forma esto nazca desde ustedes, que no busquen ningún paper, ninguna, nada, sino que solamente lo hagan desde sus propios conocimientos. ¿Tenía preguntas, parece? No se ve. Ah, ahora se ve. ¿Ya? Chiquillos, entonces, la tarea está dada. La Inder como que se baja y se vuelve a colocar. Hablé muchísimo, fue la primera clase, dicho sea de paso, siempre paso lo mismo en las primeras clases. Voy a subir la información, voy a subir el programa masterizado, voy a hacer los grupos de Teams para poder involucrarlos en el trabajo autónomo, y de alguna forma vamos a ir conociendo este sistema de clase virtual a medida que vayamos ocurriendo. Ah, lo otro que planteaba, la asistencia es libre. Yo no voy a tomar asistencia. Ya no estoy con un cuaderno y no, la asistencia es libre. Claramente, la asistencia en las evaluaciones, obviamente, corresponde a la recuperativa. Si alguien falta alguna evaluación de las 4, de la recuperativa. Eso siempre ha estado súper claro en los procesos educativos. ¿Ya? Pero no justificación porque la asistencia es libre, usted puede conectarse, si no, no. La idea principal es que las clases están grabadas, por lo cual van a estar en el sistema. Probablemente esta clase voy a ver cómo, tengo que ver cómo subirla.
Pero las clases van a estar todas grabadas, por consiguiente, si alguien se pierde una clase por alguna situación, puede, digamos, mirarla desde el link que voy a enviar. ¿Ya? Si tienen dudas, me van escribiendo de a poco, porque esto recién comienza, comenzamos hoy día y terminamos el 26 de junio, por lo cual vamos a estar conectados muchísimo y recuerden que se aumentan un poco la cantidad de horas de trabajo autónomo y las horas de trabajo presencial o vía Zoom y vía online. ¿Ya? ¿Estamos, muchachos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó clarito todo? Entonces para el lunes les voy a pedir a los equipos que, bueno, ustedes se van a reunir por su cuenta y luego el lunes vamos a dar la palabra a los representantes de cada equipo para que nos expongan los conocimientos previos de lo que acaban de plantear. ¿Ya? Chiquillos, un placer haberlos visto, un placer algunos haberlos escuchado, que tengan un buen día y estamos en contacto con este nuevo proceso de clases virtuales. ¿Ya? Que estén muy bien. Me despido. Chao, 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 chao. Voy a colocar acá un... Chao. Muchachos, súper bien. Estamos. Chao, 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 chao.